En la vasta e implacable extensión desértica, bajo un sol abrasador que calcinaba cada partícula de arena, un progenitor, sumido en la más profunda desesperación, llevó a cabo un acto desgarrador. Santiago, un hombre quebrantado por las adversidades de una vida implacable, dejó a su vástago, Américo, vulnerable y frágil, convencido de que la supervivencia en aquel paraje inhóspito era una quimera inalcanzable. Horas después de aquel desprendimiento desgarrador, una silueta imponente, la de un majestuoso león salvaje, emergió del ondulante horizonte. Lo que este formidable depredador obró a continuación fue un suceso tan inverosímil como profundamente conmovedor. Una serie de acontecimientos que arrancaron lágrimas de los ojos de quienes eventualmente conocieron el relato y que, de manera inalterable, sellaron un destino compartido entre el joven desamparado y la magnífica criatura silvestre. Este episodio insólito, tejido con los hilos de la desesperación y la compasión inesperada, trascendería los límites de lo imaginable, inscribiéndose en el firmamento de las leyendas del desierto. El eco de aquel rugido primigenio, la visión de la bestia inclinándose sobre la indefensa figura, serían los cimientos de una historia que transformaría para siempre la percepción de la interconexión entre la fragilidad humana y la indomable nobleza de la naturaleza. Los vientos del destino, impetuosos y caprichosos, comenzaron a soplar, llevando consigo los primeros murmullos de un relato que desafiaría toda lógica. El paraje desértico se desplegaba infinitamente, un lienzo ocre bajo la incandescencia de un sol implacable, cuyas dunas se ondulaban con la fluidez de un océano dorado, un mar de arena petrificado bajo un firmamento de zafiro. El calor, denso y sofocante, hacía que el horizonte vibrara con un espejismo constante, distorsionando la figura solitaria de una vieja camioneta cuyo motor, cansado, aminoró su marcha hasta detenerse abruptamente en una senda de tierra sin nombre, apenas perceptible entre las inmensidades. El silencio absoluto de la vastedad, interrumpido únicamente por el leve resoplido ahogado del motor al apagarse y el siseo incesante del viento que barría las arenas, era un presagio ominoso. En el interior de aquel vehículo desvencijado, la figura de Santiago se erguía, o mejor dicho, se desplomaba. Sus ojos, enrojecidos y hundidos por el agotamiento, reflejaban la amargura de la derrota, mientras sus manos, incapaces de contener el temblor, evidenciaban el colapso de una voluntad forzada al límite. Era un progenitor abrumado, aniquilado por la férrea garra de la pobreza y la sofocante desesperanza, que, como una mortaja invisible, se había cernido sobre su existencia. Su alma, una vez resplandeciente de propósitos y afectos, ahora se hallaba en ruinas, víctima de un entorno que no ofrecía tregua ni consuelo. Junto a Santiago, en el asiento del acompañante, se hallaba Américo, su hijo, un niño de apenas 10 años cuya silueta frágil y diminuta contrastaba con la inmensidad que los rodeaba. Sus piernas, finas como tallos de caña y lamentablemente torcidas a causa de una lesión congénita, se movían con una lentitud y torpeza que evidenciaban las barreras físicas que debía sortear a diario. No obstante, a pesar de las limitaciones de su cuerpo, los ojos de Américo eran un universo aparte, grandes, límpidos y repletos de una confianza infantil que emanaba una chispa de esperanza inmaculada. Esta luminosa mirada, tan pura y desprovista de malicia, era precisamente lo que Santiago se esforzaba por evitar, pues en ella veía un espejo doloroso de su propia capitulación, un recordatorio incandescente de la decisión abismal que estaba a punto de consumar. El mero hecho de cruzar su mirada con la de su hijo intensificaba la punzada de culpabilidad, un aguijón incrustado en su conciencia que amenazaba con devorarlo por completo, recordándole la traición implícita en su partida. Cada tic del reloj, cada vibración del aire, lo empujaba inexorablemente hacia un punto de no retorno, una elección que laceraría para siempre su alma de padre,
dejándolo sumido en un abismo de arrepentimiento anticipado. El órgano vital de Santiago se agitaba desbocado en su pecho, un tamborileo incesante que resonaba con la cadencia de una angustia existencial, como un lamento ahogado en la inmensidad de su dolor. Durante semanas interminables, tras la irreparable pérdida de su amada esposa, había pugnado en solitario por brindar a Américo los cuidados y el sustento necesarios, una tarea que se había revelado hercúlea y abrumadora, superando sus menguadas fuerzas. Las oportunidades laborales, ya escasas de por sí en aquel páramo desolado, se habían evaporado como el rocío matinal en el desierto bajo el sol inclemente, y la exigua provisión de alimentos menguaba con una celeridad alarmante, dejando tras de sí un vacío que se ensanchaba día a día, amenazando con devorarlos. Los acreedores, implacables en su insistencia, aporreaban la puerta con una regularidad ominosa, mientras los otrora solícitos vecinos se distanciaban, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa, una mancha que debía evitarse. En las horas más lúgubres de la noche, cuando el silencio del desierto se tornaba ensordecedor y la oscuridad invadía cada rincón, la desesperación se instalaba en su alma con una ferocidad inaudita, susurrándole al oído acerca de resoluciones imposibles, elecciones aborrecibles que ningún progenitor debería verse forzado a encarar. La penuria, la soledad y la asfixiante falta de perspectivas habían tejido una red ineludible de la cual Santiago sentía que no había escapatoria. Aquella mañana infausta, una amalgama de remordimiento punzante y una extraña insensibilidad moral invadía el espíritu de Santiago, entorpeciendo su juicio y amortiguando el grito de su conciencia. Con un nudo apretado en la garganta y la mirada velada por lágrimas no derramadas, había persuadido a Américo de subir al vehículo, enmascarando la brutal verdad con la promesa de una travesía, un viaje que, en sus palabras vacías, los llevaría a un nuevo comienzo, a un destino mejor. El pequeño, con su inocencia impoluta y su corazón puro, aceptó sin atisbo de duda, sus ojos brillando con la emoción de una aventura insospechada. Durante el trayecto, su voz infantil y melodiosa llenó el espacio con suaves conversaciones acerca de las caprichosas formas que adoptaban las nubes en el firmamento, semejantes a criaturas fantásticas, o sobre la ágil y fugaz carrera de los diminutos lagartos que se deslizaban por la ardiente arena, sus movimientos rápidos y esquivos. Ignorante de la verdadera índole de su periplo, Américo hallaba asombro y deleite en los detalles más triviales del paisaje desolado, mientras Santiago conducía cada vez más lejos, adentrándose en un páramo árido y desolado, donde la vida vegetal se negaba a arraigar y el paso de cualquier ser humano era una rareza, un lugar olvidado por Dios y los hombres. Este lugar, despojado de todo vestigio de civilización, elegido precisamente por su aislamiento y su inmensidad desoladora, sería el escenario de la decisión más ardua y dolorosa de su existencia, un confín donde la esperanza se diluía en el horizonte, como un espejismo en el desierto. En aquel punto desolado, alejado de cualquier indicio de la presencia humana, donde el eco de la civilización se perdía en la vasta inmensidad desértica, Santiago detuvo el vehículo con un chirrido que rompió el silencio opresivo. El tiempo pareció congelarse, sus manecillas detenidas en un momento de agonía eterna, y las lágrimas, gruesas y silenciosas, empañaron su visión, desdibujando la ya borrosa silueta de su amado hijo, un tormento para su alma. Con manos que temblaban visiblemente, incapaces de controlar el espasmo, desabrochó el cinturón de seguridad que sujetaba a Américo y, con una lentitud que denotaba el peso abrumador de su alma, lo condujo hasta la escasa sombra proyectada por una solitaria acacia espinosa, el único atisbo de refugio en aquel mar de arena interminable. «Aguarda aquí, mi niño», susurró con la voz quebrada por la emoción, apenas un hilo de sonido, una súplica ahogada que apenas si rompió el silencio sagrado del páramo.
Regreso en un instante, te lo juro por lo más sagrado, por la memoria de tu madre. Le tendió una cantimplora, cuyo contenido estaba ya a medio agotar, un símbolo lúgubre de la escasez y de la desolación inminente. Y luego, con una determinación que rayaba en la tortura, se alejó, cada uno de sus pasos más pesados y cargados de culpa que el anterior, como si la arena misma se aferrara a sus pies, renuente a dejarlo marchar, a abandonar la escena de su más grande error. La agonía de aquel instante se clavó en su corazón como una estaca ardiente. La voz de Américo, pequeña y llena de una desesperación infantil, persiguió a Santiago en su huida, como un eco persistente que se negaba a extinguirse en la inmensidad cruel del desierto, un lamento que perforaba su conciencia. «Papá, no te marches, no me dejes solo», imploraba el niño, su llamado resonando con una pureza desgarradora que perforaba el alma de su progenitor, como 1000 agujas incandescentes. Pero Santiago, con un acto de voluntad sobrehumano y la conciencia anegada por la tormenta de remordimientos que lo azotaba, se obligó a no voltear la vista, a no ceder ante la tentación de regresar, de deshacer el error. Arrancó el motor de la camioneta con un estruendo que pareció profanar el silencio sagrado del desierto, y condujo sin mirar atrás, con la vista fija en el horizonte lejano, hasta que el vehículo se transformó en un punto minúsculo, una mota indistinguible que se perdió en la inmensidad de arena y cielo, engullida por el espejismo. El eco de aquel adiós, no pronunciado, sino ejecutado con la brutalidad del silencio y la desolación, se cernió sobre Américo, dejándolo solo y vulnerable. Solo el niño permaneció allí, parpadeando contra la cegadora luz del sol, aferrando la cantimplora con dedos temblorosos, el último y frágil vestigio de una promesa rota que se disipaba en el aire caliente. Américo, el pequeño Américo, se quedó a solas, parpadeando con dificultad ante la cegadora luminosidad que el sol de mediodía derramaba sin piedad sobre el paraje desértico, una luz inclemente que lo envolvía. Sus diminutos dedos, temblorosos por la angustia y el desconcierto, se aferraban a la cantimplora, único testigo tangible de la promesa de retorno que se desvanecía en el aire, como si nunca hubiera existido. Con una determinación que superaba con creces la fragilidad de su cuerpo, el niño intentó arrastrarse, avanzar con dificultad tras la silueta menguante de su padre, pero sus piernas, delgadas y deformes, se negaban a obedecer, dejándolo inmóvil, prisionero de su propia condición, un grillete visible. Durante un lapso de tiempo que se le antojó una eternidad, mientras el sol quemaba su piel, el niño permaneció resguardado bajo la escasa sombra de la acacia, llamando con una voz que, a medida que el sol ascendía implacablemente en el cénit, se debilitaba hasta convertirse en un susurro apenas audible, un lamento ahogado por el viento. La esperanza, esa tenue llama que lo había mantenido a flote en los momentos más oscuros, parpadeó con desgarro y finalmente se extinguió, dejando a Américo en la oscuridad. El mundo a su alrededor se transformó en una vasta extensión caliente y silenciosa, y Américo, vencido por el agotamiento físico y el terror abrumador, se recostó en la arena, su pequeño cuerpo entregado al pánico y la desolación más profunda. Si disfrutas de esta narrativa, considera suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos conmovedores. No obstante, el desierto, en su aparente desolación y vastedad, albergaba secretos y presencias que escapaban a la percepción común, seres que se movían con la discreción de las sombras. Desde la cima de una duna lejana, cuya silueta se recortaba majestuosamente contra el azul inclemente del firmamento, una sombra comenzó a moverse con una elegancia primigenia, poderosa y silenciosa, como el viento que esculpía las arenas con su danza eterna. Era un león, de esbelta constitución y pelaje dorado, cuya majestuosa melena ondeaba con dignidad al compás de la brisa, mientras sus ojos, 2 orbes de ámbar líquido, escudriñaban con la sabiduría ancestral de su especie la vasta extensión del arenal, cada detalle captado con agudeza.
Atrapado por el casi imperceptible eco de los gemidos lastimeros de Américo, un sonido tan débil que apenas perturbaba el inmenso silencio del páramo, el felino real comenzó a aproximarse, sus pasos medidos y gráciles, como si danzara sobre las ondulantes dunas, cada movimiento una sinfonía de poder contenido y majestuosidad. La criatura, nacida para la caza y la supremacía en su reino, se movía ahora impulsada por una curiosidad atípica, una fuerza invisible que la atraía inexorablemente hacia la pequeña y desamparada figura que yacía bajo la acacia solitaria, a punto de cambiar el curso de destinos, de unir lo impensable. Américo, con sus ojos hinchados por el llanto incesante y la fatiga abrumadora, divisó la imponente silueta de la gran bestia mucho antes de que ésta alcanzara su posición, su corazón latiendo desbocado en su pecho diminuto. Consciente de su abrumadora debilidad, incapaz de reunir la fuerza necesaria para intentar una huida inútil, el niño se abandonó a su destino, una resignación infantil que desgarraba el alma. Cerró sus párpados con fuerza, permitiendo que las lágrimas silenciosas se deslizaran por sus mejillas curtidas por el sol, preparándose para el final inminente, para la embestida que pondría punto y final a su sufrimiento, a su agonía. Sin embargo, en lugar de la esperada embestida de dientes afilados y garras amenazantes, lo que sintió fue un aliento cálido y suave acariciando su rostro, seguido por el roce delicado y áspero de un hocico ancho y húmedo, un contacto insospechado. El león, en un gesto que desafiaba toda lógica depredadora y todo instinto salvaje, olfateó al niño con una curiosidad inusual y, acto seguido, se recostó a su lado, acurrucándose con una ternura inesperada para protegerlo del viento cortante y del sol implacable, formando un escudo protector con su imponente cuerpo. Durante horas incontables, niño y león permanecieron así, dos almas abandonadas a su suerte por el vasto mundo, hallando un consuelo insospechado en la compañía mutua, un refugio inverosímil en el corazón de la desolación más profunda del desierto, una unión forjada en la adversidad. Américo, sintiéndose milagrosamente a salvo en la presencia imponente del león, un protector tan inverosímil como poderoso, se permitió el lujo de ceder al agotamiento, de abandonar su vigilia. Se sumergía en el sueño y despertaba intermitentemente, descubriendo cada vez su pequeña mano reposando con confianza asombrosa sobre la sedosa y majestuosa melena del gran felino. Una conexión inesperada. La bestia, un ser salvaje por naturaleza y libre en su esencia, jamás se apartó de su lado, manteniendo una vigilancia ininterrumpida, sus sentidos alerta a cualquier perturbación. Sus ojos, dos orbes dorados penetrantes, escudriñaban el horizonte con una atención constante y minuciosa, en búsqueda de cualquier indicio de peligro que pudiera acechar en la inmensidad del páramo, una amenaza oculta. Esta insólita simbiosis entre la fragilidad humana y la ferocidad animal se mantenía, un testimonio silente de la compasión que trascendía las barreras de las especies y de la razón, una unión mística. La figura del león, con su calor corporal y su presencia tranquilizadora, se había convertido en un santuario inesperado para el niño, un bastión de seguridad en un mundo que lo había desamparado. Ambos, en su quietud compartida, representaban un cuadro de paz en medio de la adversidad más desoladora, un oasis de calma. Al declinar la tarde, cuando el sol comenzaba su lento descenso, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y rojizos, y proyectando largas y danzarinas sombras sobre las ondulantes dunas, ocurrió un acontecimiento que desafiaba toda explicación lógica, una verdadera anomalía en el reino salvaje, un prodigio. El león, con un movimiento majestuoso y deliberado, se irguió sobre sus poderosas patas, y con un empuje suave pero firme, instó a Américo a incorporarse, una señal inconfundible. Lo que siguió fue un rugido, pero no un rugido cualquiera. Era un sonido profundo, gutural,
un lamento primigenio que se extendió por kilómetros y kilómetros a través del vasto y deshabitado desierto, una vibración que resonaba en el aire estancado, un llamado al universo. Este llamado no era simplemente una manifestación de su propia especie, un grito territorial o de advertencia, sino algo más profundo, una invocación. Era una señal, un clamor dirigido a cualquier ser viviente lo suficientemente cercano como para percibirlo, una súplica de ayuda. Era una invocación, una declaración de presencia en la soledad abismal, un augurio que, aunque en ese instante nadie lo supiera, pronto atraería a extraños y, con ellos, la remota pero preciada posibilidad de un rescate, de un nuevo comienzo. El desierto, mudo testigo de aquel insólito llamado, se preparaba para recibir a los ecos de la esperanza. Si disfrutas de esta narrativa, considera suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos conmovedores. En efecto, en el epicentro de aquel desierto implacable y hostil, donde la vida se aferraba con uñas y dientes a la existencia más precaria, la pureza inmaculada de un niño desamparado y el instinto ancestral de una bestia salvaje se entrelazaron de una manera inconcebible, forjando un lazo inquebrantable. Este encuentro fortuito desencadenó una cadena de sucesos que, como una onda expansiva, impactaría profundamente en las vidas de muchos. Habría momentos que desgarrarían el alma, episodios que alterarían el rumbo de múltiples existencias, y sobre todo, revelaría al mundo una verdad fundamental y universal, que la compasión, esa emoción tan intrínseca a la humanidad, puede germinar y manifestarse en las formas más insospechadas y maravillosas, trascendiendo las barreras de la especie, no solo en el corazón del hombre, sino también en el espíritu indomable de las criaturas salvajes, en su instinto más puro. Este prodigioso acto de bondad, surgido en uno de los rincones más hostiles y olvidados de la tierra, se erigiría como un faro, iluminando la capacidad intrínseca de la vida para sorprender, para redimir y para tejer lazos inquebrantables donde menos se espera, donde la desesperación parecía reinar suprema. La historia de Américo y el león se convertiría en un testimonio viviente de la fuerza transformadora de la empatía y de la conexión entre los seres. A medida que la noche comenzaba a desplegar su manto de sombras sobre el paisaje, tiñéndolo de un azul profundo, el calor abrasador del día cedió paso a un frío sorprendente y cortante, una brisa gélida que se colaba insidiosamente entre los granos de arena, calando hasta los huesos y helando la sangre. Américo, su pequeño cuerpo tiritando sin control, sentía cómo sus últimas reservas de fuerza se desvanecían, como si se disolvieran en el aire. Ya no le quedaban ni alientos para emitir un grito, y el miedo, una presencia palpable y sofocante, amenazaba con hundirlo en un abismo de desesperación absoluta, un abismo sin fondo. No obstante, la cercanía imponente del león a su lado le brindaba una extraña y reconfortante calma, como si la enorme criatura fuera un muro viviente, una barrera infranqueable entre él y la implacable oscuridad que lo envolvía, protegiéndolo de lo desconocido. La magnitud de la bestia, su respiración constante y el calor que emanaba de su pelaje, actuaban como un ancla en la tormenta de su pánico, un recordatorio tangible de que, contra todo pronóstico, no estaba solo. En ese instante, la ferocidad del león no era una amenaza, sino una promesa de seguridad, un protector silencioso en la inmensidad del desierto nocturno, un guardián inesperado. El león permanecía tendido, su vasto cuerpo enrollado de manera protectora alrededor de la diminuta figura de Américo, formando un escudo orgánico contra la inclemencia de la noche, contra el viento y el frío. De vez en cuando, el majestuoso felino elevaba su cabeza, moviendo sus orejas con aguda percepción ante cualquier ruido distante, por más leve que fuera, sus ojos dorados, atentos y vigilantes, escudriñando el sombrío paisaje con una agudeza sobrenatural. Para Américo, la opulenta melena del gran depredador parecía resplandecer con la postrera luz de la luna,
convirtiéndose en un escudo simbólico, un manto de seguridad contra la inclemencia del entorno, un refugio mágico. El niño, con su mano pequeña y temblorosa, la apretaba contra el espeso pelaje del león, sintiendo el calor reconfortante que irradiaba de su cuerpo y el ritmo constante y poderoso de su respiración, una sinfonía de vida. La ferocidad inherente a la naturaleza de la bestia, que en circunstancias normales le habría infundido un terror paralizante, ahora le confería, paradójicamente, una inusitada serenidad, una paz interior. Por el momento, en aquel rincón remoto y desolado, Américo no estaba verdaderamente solo, sino resguardado por una fuerza tan impredecible como benevolente, un guardián forjado en la adversidad. La oscuridad se cernió por completo sobre el desierto, y el firmamento se iluminó con un tapiz deslumbrante de estrellas, cada una brillando con una intensidad que solo se observa en la vastedad de los parajes inmaculados, una bóveda celeste infinita. El silencio, inmenso y profundo, era roto únicamente por el suave resoplido del león y los leves, casi inaudibles, gemidos de Américo en su sueño, una melodía de calma en la noche. En sus sueños, el niño flotaba entre retazos de memorias, visiones borrosas de las manos tiernas de su madre, las que lo acunaban, el eco alegre de las risas de sus amigos en la escuela, el sonido de la música que solía filtrarse desde la radio en su pequeña casa, melodías del pasado. Las imágenes se mezclaban y superponían con la cruda realidad de su presente. La áspera textura de la melena del león bajo sus dedos, la arena rugosa bajo su cuerpo, el sabor incierto de una esperanza que apenas se atisbaba, al alcance de su mano, una promesa frágil. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, la conciencia de Santiago se erigía como su más cruel torturador, un tormento incesante. Había intentado infructuosamente escapar del peso de su culpa, pero a medida que la oscuridad se profundizaba, cada kilómetro recorrido lo alejaba más y más de la anhelada paz, sumiéndolo en un abismo de remordimiento. Santiago estacionó la camioneta en una solitaria estación de servicio, un oasis de luces parpadeantes y sombras alargadas en la inmensidad de la noche, un refugio temporal. Allí, en la intimidad claustrofóbica de su vehículo, se desmoronó por completo, su cuerpo convulsionando en sollozos ahogados, el rostro oculto entre sus manos, como si intentara sofocar el grito de su alma, un lamento silencioso. ¿Qué he hecho?, susurró con la voz ronca por el dolor y la autoconmiseración, un lamento que apenas se elevaba sobre el zumbido de los insectos nocturnos, un eco de su desesperación. El recuerdo vívido de los ojos de Américo, límpidos y llenos de una confianza que él había traicionado de la manera más cruel, lo atormentaba sin piedad. Una imagen grabada a fuego en su mente, un arrepentimiento corrosivo, más abrasador que el sol del desierto en el cenit, lo consumía desde dentro, devorando su espíritu. Con el corazón desgarrado, imploraba a la noche, a la vastedad silenciosa del universo, una señal, cualquier indicio, por más tenue que fuera, que le asegurara que su hijo, su pequeño Américo, aún permanecía con vida, que no todo estaba perdido. El peso de su decisión se había convertido en una cadena ineludible, arrastrándolo hacia el abismo de la desesperación más absoluta, sin atisbo de redención o sosiego, un prisionero de su propia culpa. Si disfrutas de esta narrativa, considera suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos conmovedores. De vuelta en el corazón salvaje del desierto, el león se movía con una inquietud creciente, su instinto agudizado por la noche. El hambre y la sed lo acosaban, urgiéndolo a buscar sustento, a satisfacer sus necesidades primarias, pero su nobleza inusual se negaba a abandonar a Américo, su pequeño protegido. De cuando en cuando se incorporaba, dibujando círculos lentos y protectores alrededor del niño, una danza de vigilancia, olfateaba el aire con sus sensibles fosas nasales, buscando cualquier aroma extraño, y emitía un rugido penetrante hacia la oscuridad, un lamento que no era de amenaza, sino de un llamado, de una búsqueda,
de una invocación. Cada uno de estos clamores resonaba a lo lejos, un sonido salvaje y doliente que, como una advertencia primigenia, inquietaba a los chacales ocultos entre las sombras y hacía que bandadas enteras de aves nocturnas alzaran el vuelo en la inmensidad de la noche, perturbando la calma. La bestia, en su comportamiento anómalo y sorprendente, parecía estar comunicándose con el vasto desierto mismo, enviando un mensaje codificado que, sin que lo supiera, pronto sería descifrado por oídos humanos, una señal de esperanza. El vínculo forjado con Américo había trascendido el mero instinto de supervivencia, dotando al león de un propósito inusual y de una compasión inesperada. A la distancia, bajo el dosel estrellado del desierto, un grupo de pastores beduinos había establecido su campamento cerca de un antiguo pozo, cuyas aguas eran un tesoro preciado y vital en aquella aridez extrema. Sus camellos, bestias nobles y acostumbradas al silencio del páramo, se sobresaltaron visiblemente ante el inusual rugido del león, un sonido que portaba una resonancia distinta a la habitual, más allá de un mero llamado territorial. Los ancianos del grupo, con sus rostros curtidos por el tiempo y la sabiduría, intercambiaron miradas cautelosas, sus semblantes reflejando una mezcla de conocimiento ancestral y aprensión. Uno de los jóvenes, José, cuya juventud no mermaba su valentía ni su sagacidad, insistió con firmeza en la necesidad de investigar la procedencia de aquel clamor. Un león no ruge sin motivo aparente, y menos aún en la profundidad de la noche, argumentó con convicción, su voz resonando en el aire fresco. Reunió entonces a algunos de sus compañeros más audaces, colgó faroles de sus cayados, cuyo resplandor danzaba en la oscuridad, y partió resueltamente hacia el origen del sonido, su corazón latiendo con una mezcla equitativa de miedo primigenio y una insaciable curiosidad. El destino de Américo estaba a punto de cruzarse con la bondad humana de manera inesperada. Al despuntar el amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaban a teñir el horizonte de tonos cobrizos y dorados, la sed de Américo se había tornado una tortura insoportable, una agonía que consumía su pequeño cuerpo, y el frío nocturno calaba hasta lo más profundo de sus huesos, dejándolo entumecido. Su conciencia fluctuaba peligrosamente entre la vigilia y el sueño, un estado de duermevela constante, a veces solo consciente del calor reconfortante que irradiaba del cuerpo del león, su único refugio. El gran felino, incansable en su vigilancia, permanecía atento, lamiendo suavemente el rostro del niño cada vez que éste emitía un gemido, como si en su silencioso acto deseara infundirle la fuerza necesaria para resistir un poco más, para aferrarse a la vida. La bestia, en su magnánima presencia, se había convertido en la única barrera entre la fragilidad de Américo y la inminente desesperación, entre la vida y la muerte. Era un lazo inquebrantable que trascendía las barreras naturales de especie, una promesa silenciosa de que, a pesar de la adversidad más desoladora, la vida se aferraba con tenacidad, con esperanza. El desierto, testigo mudo, observaba este acto de compasión, un milagro gestándose en su corazón árido y desolado, a la espera de un desenlace que cambiaría todo. El murmullo de voces distantes y el paso rítmico de las pezuñas de los camellos, un sonido familiar y reconfortante en el desierto, finalmente despertaron a Américo de su letargo profundo. Con los ojos hinchados por el cansancio y el llanto incesante, los entrecerró con dificultad, discerniendo las figuras que emergían en el horizonte, recortadas contra el sol naciente. Hombres ataviados con túnicas largas y holgadas, sus rostros cubiertos con pañuelos para protegerse del sol inclemente. El león, percibiendo la inminente presencia de los extraños, se irguió con majestuosidad, plantándose firme y protectoramente junto a Américo, y emitió un rugido atronador, una declaración de su presencia que hizo vibrar el aire, un aviso. Los pastores, al escuchar el imponente bramido, titubearon por un instante, con el temor reflejado en sus rostros, pero José,
impulsado por una profunda empatía que trascendía el miedo, dio un paso adelante, sus manos abiertas en señal de paz, y habló en voz baja y serena, cargada de respeto. Paz, rey del desierto, no venimos a causar daño. Solo buscamos ayudar a este niño. Sus palabras, cargadas de respeto y buena voluntad, buscaron calmar la tensión en el aire, tendiendo un puente entre la criatura salvaje y la humanidad. Si disfrutas de esta narrativa, considera suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos conmovedores. Paulatinamente, el león retrocedió, manteniendo sus ojos dorados fijos en los hombres que, con premura y delicadeza, se apresuraron a auxiliar a Américo. José se arrodilló junto al niño, ofreciéndole agua fresca con la delicadeza de quien entrega un tesoro inestimable, y susurrándole palabras de consuelo que se mezclaban con el siseo del viento, un bálsamo para su alma. Américo bebió con avidez, tosiendo y sollozando de alivio, la vida regresando a su pequeño cuerpo con cada sorbo, revitalizándolo. Los hombres, absortos en la prodigiosa historia que el niño les contaba, examinaron sus heridas, susurrando entre sí con asombro y reverencia, apenas creyendo lo que escuchaban. Uno de los mayores, con una profunda reverencia en su mirada, alternó su vista entre Américo y el majestuoso león, susurrando una antigua oración, una plegaria ancestral. Si aquella plegaria era impulsada por el miedo o por el asombro más puro, nadie pudo discernirlo con certeza, pues la escena estaba cargada de una mística innegable. La escena, cargada de una mística innegable, se grababa en la memoria de todos los presentes, un testimonio viviente de la extraña e inexplicable interconexión entre las criaturas y el destino humano, un recordatorio de que lo imposible puede ocurrir. Antes de emprender la marcha, José, con una solemnidad inusual, sostuvo la mirada del león, sus ojos encontrándose en un silencioso entendimiento, un lazo invisible que los unía, y asintió con un gesto de profunda reverencia. «Has obrado más allá de la capacidad de cualquier ser humano», susurró, su voz cargada de admiración, reconociendo el milagro que había presenciado. El león, en su inmensa dignidad y majestuosidad, permaneció inmóvil por un instante más mientras los pastores, con sumo cuidado y delicadeza, alzaban a Américo y lo colocaban sobre el lomo de un camello, asegurándose de que el niño estuviera lo más cómodo posible. Después, con la misma elegancia sigilosa con la que había aparecido de la nada, el gran felino se dio la vuelta y se desvaneció entre las dunas, convirtiéndose en una silueta difusa que se fusionaba con el dorado del amanecer, un espectro, un guardián silencioso, un espíritu protector que se retiraba, desvaneciéndose en el reino de la leyenda, dejando tras de sí una estela de misterio y admiración, una huella imborrable. Su partida no fue un adiós, sino un juramento silencioso de una presencia perdurable en el alma del desierto y de los hombres que la habitaban, un eco de bondad. Cuando la caravana emprendió su camino hacia el poblado más cercano, sus siluetas recortándose contra el lienzo inmenso y dorado del desierto, Américo, desde su posición sobre el camello, giró su cabeza para mirar hacia la arena vacía donde minutos antes había estado el león. En ese instante preciso, una nueva y luminosa esperanza floreció dentro de él, un sentimiento tan vivaz y tangible como la brisa que mecía las palmeras, un renacimiento. Contra todo pronóstico, contra la cruda realidad del abandono y la desesperación que lo habían consumido, la vida lo había encontrado de nuevo, y la bondad inusitada de una criatura salvaje no solo le había salvado el cuerpo, sino que había infundido nueva vida a su alma, un espíritu revitalizado. Lo que en ese momento ninguno de los presentes sabía era que aquella historia, nacida en la soledad de las dunas, pronto se propagaría con la velocidad del viento, como un fuego imparable, tocando no solo la existencia de Américo y su familia, sino también los corazones de miles de personas, inspirando a muchos. Despertaría interrogantes profundos sobre la naturaleza de la misericordia,
el caprichoso sendero del destino y el enigmático poder de la compasión, incluso en los rincones más áridos y desafiantes de la tierra, tejiendo un relato universal de esperanza y redención. La caravana beduina mantuvo un avance constante durante toda la mañana, su paso rítmico y lento sobre la arena garantizando la menor interrupción posible al sueño de Américo, quien descansaba bajo una cálida manta de lana sobre el lomo del camello, un colchón improvisado. Cada vez que el niño despertaba, José, con una solicitud paterna y una ternura inesperada, le ofrecía agua fresca y palabras de aliento, un bálsamo para su espíritu herido y un consuelo para su alma. El milagro que habían presenciado, el acto inverosímil de un león salvaje custodiando a un niño indefenso, se propagó con una rapidez asombrosa entre los pastores, quienes lo relataban con la voz teñida de asombro y reverencia, casi con un matiz sagrado. Algunos susurraban que aquello era una señal inequívoca de los espíritus ancestrales del desierto, una manifestación divina en el corazón de la aridez, un mensaje de los dioses. Otros, con una devoción casi mística, afirmaban que Américo estaba bendecido, tocado por algo inmensamente sagrado, un elegido del desierto mismo, una criatura de la luz. La historia se tejía con hilos de fe y maravilla, una leyenda naciente que crecería con cada boca que la narrara, transformando la percepción de lo posible. Si disfrutas de esta narrativa, considera suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos conmovedores. Al aproximarse al pueblo, la caravana fue recibida con ojos desorbitados y preguntas urgentes, la curiosidad y el asombro pintados en cada rostro de la multitud que se agolpaba. La noticia del rescate de Américo saltó de boca en boca con la celeridad de un incendio desértico, llevada por los exploradores que se adelantaron a la caravana y por los niños del poblado que corrían siguiendo a los camellos, sus voces resonando con emoción y entusiasmo. La historia en cada relato crecía y se embellecía, adornándose con detalles maravillosos que la hacían aún más grandiosa. El león se hacía más grande en la imaginación colectiva, sus ojos más brillantes, su acto de misericordia más enigmático y maravilloso, casi mítico. Cuando depositaron a Américo cuidadosamente en una camilla dentro de la tienda del curandero, con la delicadeza que se le brinda a un tesoro invaluable, su relato ya no era una mera anécdota, sino una leyenda consolidada, un epítome de la compasión inesperada que el desierto había ofrecido. La atmósfera del pueblo se cargaba de un aire de asombro y gratitud, una comunidad entera conmovida por un suceso que desafiaba toda lógica y expectativa. La doctora del poblado, una mujer venerable y sabia cuyo nombre era Samira, examinó a Américo con una mezcla de asombro reverente y una ternura maternal que le brotaba del alma. Con manos expertas y cuidadosas, retiró la arena que cubría su rostro, trató su piel quemada por la inclemencia del sol con ungüentos suaves y revisó sus piernas deformadas. Un acto de compasión que trascendía la medicina, un gesto de humanidad pura. «Eres un afortunado, pequeño», murmuró con una voz suave, cargada de emoción y admiración, no solo por la protección del león, sino por aquellos que te encontraron justo a tiempo, antes de que fuera demasiado tarde. Cuando le inquirió cómo había logrado sobrevivir aquella noche, los ojos de Américo se humedecieron y las lágrimas volvieron a deslizarse por sus mejillas, reflejando su emotividad. «El león me mantuvo abrigado, doctora», susurró el niño con una voz apenas audible, un hilo de sonido que portaba una verdad profunda. «Permaneció a mi lado hasta que los hombres llegaron. Jamás me dejó solo, ni un instante». Samira, conmovida hasta lo más profundo de su ser por la gravedad y la pureza de lo que escuchaba, elevó su mirada hacia el horizonte, intentando asimilar el milagro que se había desplegado. Los hombres de la caravana, presentes en la tienda, asintieron en confirmación, avalando cada palabra del relato del niño, corroborando la veracidad de aquel prodigio inaudito. Aquella noche,
bajo el manto de un cielo salpicado de estrellas, un firmamento inmenso y misterioso, los vecinos del pueblo se congregaron afuera de la tienda del curandero, sus siluetas proyectadas por la luz titilante de las velas que sostenían, creando sombras danzarinas. En un acto de fe y gratitud colectiva, elevaban sus plegarias por la pronta recuperación de Américo, y al mismo tiempo daban gracias al enigmático guardián que lo había salvado de una muerte segura, una figura bendita. El aire vibraba con la energía de la compasión y la solidaridad, una hermandad que se había fortalecido en la adversidad. Las voces de hombres y mujeres, viejos y jóvenes, se unían en un coro de esperanza, una melodía que se elevaba hacia la inmensidad del firmamento, buscando resonar con los espíritus del desierto. No solo se preocupaban por el bienestar físico del niño, sino por el espíritu que su historia había encendido en el corazón de la comunidad. La demostración de que la bondad podía manifestarse de las formas más inesperadas y maravillosas, trascendiendo toda expectativa. La devoción de aquellos corazones humildes se convirtió en un escudo invisible alrededor del frágil Américo, un recordatorio de que ahora no solo estaba protegido por un león, sino por el amor incondicional y la unidad de un pueblo. Simultáneamente, a una distancia considerable, Santiago continuaba su búsqueda desesperada, su alma carcomida por el remordimiento y una angustia lacerante que lo consumía sin piedad. Había recorrido incansablemente los vastos confines del desierto, deteniéndose en cada asentamiento, por pequeño que fuera, mostrando incansablemente la fotografía de Américo, suplicando con voz ronca y quebrada por cualquier noticia, por el más mínimo indicio de su hijo, una señal de vida. Con los ojos desorbitados y el semblante demacrado por la falta de sueño y la ansiedad, llegó tambaleándose al pueblo donde, sin él saberlo, Américo ya descansaba, a salvo de los peligros del desierto. Fue atraído por los persistentes rumores, ecos que viajaban con el viento y las conversaciones, acerca de un niño encontrado en medio de las dunas, un niño cuya historia, aunque distorsionada por el boca a boca, resonaba con un eco inquietantemente familiar en su corazón. Cada fibra de su ser clamaba por la redención, por la oportunidad de enmendar el error más grave de su vida, su acto de abandono. El destino, en su caprichosa danza, había comenzado a tejer los hilos del reencuentro, un momento que prometería ser una catarsis para el alma atribulada de Santiago, una oportunidad de perdón. Si disfrutas de esta narrativa, considera suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos conmovedores. El reencuentro entre padre e hijo fue una tormenta de emociones, una explosión de dolor contenido y alivio que resonó en el aire, una liberación para ambos. Américo, despertando al familiar sonido de la voz de su padre, comenzó a llorar, no de miedo, sino de una profunda liberación y una alegría inmensa. Santiago, con el cuerpo y el alma completamente quebrados por el peso de la culpa, cayó de rodillas junto a la camilla, sus sollozos incontrolables, mientras repetía una y otra vez súplicas de perdón, el rostro bañado en lágrimas, un lamento desgarrador. «Lo siento tanto, Américo, mi niño», gemía, su voz apenas audible. Creí que estarías mejor sin mí, que te hacía un favor. Me equivoqué. Me equivoqué de una manera tan profunda, tan imperdonable. Américo, sus propios dedos temblorosos pero firmes, tomó la mano de su padre, un gesto de consuelo y fortaleza. «No me abandones otra vez, papá», susurró el niño, sus ojos fijos en los de Santiago, reflejando una súplica inocente. «No tengo miedo si estás conmigo. Juntos podemos superar cualquier cosa». Los vecinos, muchos de ellos conocedores de las tribulaciones y penurias de la vida en el desierto, observaron la escena con lágrimas en los ojos, conmovidos por la pureza del perdón. Ofrecieron alimento y reposo, otorgando un espacio sagrado para que ambos pudieran sanar sus heridas, esta vez juntos, no separados por la desesperación, sino unidos por el amor redimido y la esperanza compartida.
A medida que la prodigiosa historia de Américo se difundía más allá de los confines del desierto, atrayendo la atención de periodistas ávidos de relatos extraordinarios, la compasión del león se convertía en un faro de esperanza para el mundo exterior. La doctora Samira, con su sabiduría y prudencia habitual, conversó con ellos en voz baja, instándolos a no centrarse exclusivamente en el milagro del rescate animal, sino en la humanidad y la solidaridad que se había manifestado a raíz de este, en el poder de la bondad. Sí, el león lo salvó, afirmó con convicción, su voz serena y profunda, pero fue la bondad, la de José, la de los pastores beduinos, la de nuestros vecinos, y finalmente la de su propio padre, lo que le devolvió la vida plena y el espíritu. Todos nos necesitamos unos a otros, especialmente en la desolación del desierto, donde la vida es tan frágil. La historia, transcrita en palabras y fotografías, llegó a los titulares de periódicos y revistas en todo el mundo, un eco universal. Niños de países remotos enviaban cartas con dibujos de leones y palabras de aliento para Américo, inspirados por su valentía. Organizaciones dedicadas a la protección animal utilizaron su relato para concientizar sobre la conservación de la fauna silvestre y la importancia de la coexistencia. Y de repente, la dureza implacable del desierto parecía un poco menos hostil para aquellos que escuchaban lo ocurrido, percibiendo en ella una chispa de bondad y esperanza, un mensaje de conexión. Sin embargo, la transformación más profunda y significativa se manifestó en el vínculo renovado entre padre e hijo, un lazo que se había fortalecido en la adversidad. Santiago, quien antes cargaba sobre sus hombros el peso abrumador de la culpa y la desesperanza, prometió, con una devoción renovada y una convicción inquebrantable, que jamás volvería a permitir que Américo se sintiera rechazado o desamparado, ni un solo día más. Consiguió trabajo en el pueblo, aprendiendo de los pastores las ancestrales artes de la supervivencia y la contribución a la comunidad, redimiéndose a sí mismo a través del esfuerzo honesto y la dedicación. Américo, beneficiado por una silla de ruedas donada por una organización local, profundamente inspirada por su coraje y resiliencia, comenzó a asistir a la escuela por primera vez, un mundo nuevo para él. Su risa, antes rara y contenida, resonaba ahora con alegría contagiosa en el aula, un himno a la segunda oportunidad y a la vida recuperada. Fue invitado a todas partes, querido no solo por la excepcional historia de su supervivencia, sino por la fortaleza inquebrantable de su espíritu y su inquebrantable resistencia, un ejemplo para todos. El niño, antes solo y vulnerable, se había convertido en un símbolo de esperanza y resiliencia para toda la comunidad, una luz que brillaba. Por las noches, bajo el vasto e inmenso lienzo estrellado del desierto, un firmamento que parecía infinito, Américo y Santiago se sentaban juntos, sus miradas perdidas en la silueta plateada de las dunas que brillaban a la luz de la luna, creando un paisaje místico. A veces, Américo, con una voz serena y reflexiva, rememoraba la historia de su noche con el león, pintando el recuerdo no como una pesadilla de abandono y terror, sino como el preludio de algo profundamente hermoso, el inicio de una nueva vida, una segunda oportunidad forjada en la adversidad para ambos. Y con el inexorable pasar de las semanas, los habitantes del pueblo juraban divisar una silueta dorada moviéndose con sigilo en el borde lejano de las arenas, una presencia vigilante que nunca se acercaba demasiado, como un espíritu protector. Nadie osaba intentar ahuyentarla. Por el contrario, dejaban ofrendas silenciosas de agua fresca y comida en los límites del pueblo, un tácito agradecimiento a la majestuosa criatura que había transformado irrevocablemente el destino de todos, y que, en su enigmática presencia, seguía siendo un guardián silencioso de la comunidad, un ser bendito. El desierto, testigo mudo de estos actos de bondad, guardaba la leyenda de la coexistencia y la misericordia. Sin embargo, aunque la vida en el pueblo comenzaba a asentarse en una nueva normalidad,
teñida de paz y gratitud, Américo y Santiago sabían, con una certeza silenciosa que les palpitaba en el alma, que el legado del león aún no había llegado a su culmen. Las lecciones de compasión, valentía y perdón, arraigadas profundamente en el corazón de la comunidad, pronto serían puestas a prueba nuevamente, esta vez con un desafío de una magnitud tal que toda la comunidad tendría que enfrentar unida, como un solo ser. La calma era solo una tregua, un respiro antes de la próxima tormenta que se cernía en el horizonte, una amenaza inminente. La historia de Américo había encendido una llama de esperanza, pero esa llama necesitaría ser alimentada y protegida ante las nuevas adversidades que se avecinaban. El pueblo había aprendido a unirse en el dolor y en la alegría, pero la verdadera prueba de su fortaleza radicaría en su capacidad para mantener esa unidad frente a amenazas externas, y para demostrar que los valores inculcados por el acto de un león no eran efímeros, sino cimientos sólidos e inquebrantables para su futuro, un legado para las generaciones venideras. Si disfrutas de esta narrativa, considera suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos conmovedores. Con la plena recuperación de Américo, la esperanza echó raíces profundas en el corazón del pueblo, floreciendo como un oasis en el desierto, un jardín de vida en la aridez. Sin embargo, bajo las celebraciones y el renovado optimismo, una nueva inquietud comenzó a gestarse, una sombra sutil pero persistente, la historia de la misericordia inaudita del león, un relato que se había propagado como reguero de pólvora, atrajo a una miríada de forasteros, periodistas ávidos de exclusivas y sensacionalismo, voluntarios de buen corazón y turistas curiosos, ansiosos por contemplar al niño milagro y el imponente desierto que lo había salvado. Al principio, sus visitas trajeron consigo regalos y una oleada de buena voluntad, inyectando una energía renovada a la pequeña comunidad, una brisa de prosperidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el pequeño poblado sintiera la presión asfixiante de esta atención no deseada. Carpas improvisadas aparecieron en las afueras, extraños llenaron hasta el tope la modesta tienda de té, y los niños locales comenzaron a imitar las preguntas insistentes de los visitantes, señalando a Américo con una mezcla de asombro y, en ocasiones, de envidia, un cambio en la dinámica social. La paz y la intimidad del pueblo empezaron a resquebrajarse bajo el peso de la fama y la intrusión externa. La sabia doctora Samira, con su aguda percepción y su conocimiento profundo de la naturaleza humana, no tardó en notar el sutil pero palpable cambio en el ambiente del pueblo, una alteración en la armonía. Observaba cómo Américo, antes libre y jovial, dudaba ahora en el umbral de la escuela, encogiéndose ligeramente ante las multitudes que cada tarde esperaban con impaciencia para escucharlo hablar, para ser testigos del niño milagro, una presión inmensa. Santiago, por su parte, lidiando con las exigencias de su nuevo trabajo y la pesada carga de la fama repentina que se había cernido sobre su familia, se sentía cada vez más inquieto, su semblante marcado por la preocupación. Su preocupación no se limitaba únicamente al bienestar y la comodidad de Américo, sino que se extendía a las miradas codiciosas que algunos visitantes lanzaban hacia las dunas salvajes, donde se rumoreaba que el león continuaba vagando en libertad, su hogar natural. Un temor creciente se apoderaba de él, que la curiosidad y la ambición humana profanaran el santuario natural del guardián de su hijo, trayendo consigo una amenaza inminente para la criatura que lo había salvado, una injusticia imperdonable. Una mañana, un rumor ominoso corrió como un escalofrío por el pueblo. Un grupo de cazadores de trofeos había llegado desde la distante ciudad, impulsados por la codicia y la ambición desmedida, ansiosos por encontrar y fotografiar, o quizás incluso capturar, al legendario león, la joya del desierto. La noticia alarmó a los ancianos,
quienes recordaban con desazón y tristeza tiempos pasados en los que los forasteros habían traído más problemas que ayuda a su comunidad. Una historia que se repetía. En una reunión urgente del consejo, José, el beduino que había encontrado a Américo, tomó la palabra con una firmeza inquebrantable, su voz resonando con convicción. Ese león salvó la vida de Américo, declaró con voz resonante. Le debemos nuestra protección, la misma que él ofreció sin pedir nada a cambio. No permitamos que la codicia o la mera curiosidad le inflijan daño alguno. Sería una traición. El pueblo, movilizado por un propósito común y una determinación compartida, organizó un grupo de vigilancia, turnándose para observar de cerca a los visitantes y patrullar los límites del desierto. Un escudo humano. Jóvenes voluntarios, imbuyéndolos de la sabiduría del terreno, guiaban astutamente a los cazadores lejos de los posibles refugios del león, contándoles historias exageradas de avistamientos lejanos y dunas infranqueables, sembrando la desinformación para proteger a su guardián. Mientras tanto, los niños, liderados por un valiente Américo, crearon carteles rústicos en español e inglés con mensajes contundentes. Respeta el desierto, deja al león en paz. Y los milagros no se venden. Una declaración de intenciones que resonó en el corazón del poblado y de todos los que la leían. La tensión que se había ido acumulando como el calor sofocante en el desierto antes de una tormenta de arena, estalló una tarde cuando dos cazadores, ignorando deliberadamente las advertencias y los desvíos de los guías locales, se aventuraron por su cuenta hacia la antigua Acacia, el lugar exacto donde Américo había sido encontrado. Desde la ventana de su casa, el niño divisó el movimiento sospechoso, una sombra que se acercaba. Con un impulso repentino, se lanzó en su silla de ruedas y llamó a Bruno, el perro callejero del pueblo, astuto y leal, que se había convertido en su inseparable sombra desde el rescate, su fiel compañero. Con Bruno al frente, Américo convenció a José y a algunos amigos de seguir discretamente a los cazadores, manteniéndose ocultos. Ocultos tras las ondulantes dunas, observaron cómo los hombres escudriñaban el horizonte con binoculares de largo alcance, los rifles colgados casualmente a sus espaldas, una clara señal de sus intenciones predadoras. Justo cuando uno de ellos levantaba su cámara para capturar una imagen, un rugido bajo y absolutamente inconfundible resonó por la arena, una vibración primigenia que les heló la sangre en las venas. Los cazadores se quedaron paralizados al ver, a través del calor ondulante del aire, la imponente silueta del león en una duna cercana, majestuoso, tranquilo y completamente desprovisto de miedo. Una visión que superaba todas sus expectativas y los llenaba de asombro. Si disfrutas de esta narrativa, considera suscribirte a Grietas EL Corazón para más relatos conmovedores. Por un instante que pareció eterno, nadie se atrevió a moverse. Los cazadores, completamente impresionados y desconcertados por la aparición majestuosa del león, bajaron lentamente sus cámaras, su ansia de trofeo reemplazada por un temor reverente y una admiración forzada. Américo, con el corazón latiendo desbocado en su pecho, sintió una mezcla intensa de miedo primigenio y una profunda gratitud, un torbellino de emociones. El león, con una mirada serena y antigua, fijó sus ojos en el niño, como si reconociera el vínculo inquebrantable que los unía, antes de darse la vuelta con una elegancia inigualable y fundirse sin rastro en la inmensidad del desierto. Una despedida silenciosa. La noticia del encuentro, una vez que los cazadores regresaron visiblemente afectados y conmovidos, se propagó rápidamente por el pueblo, confirmando la intervención del guardián. Aquella noche, los ancianos convocaron una asamblea bajo la sombra protectora de la acacia, un lugar sagrado. Esta vez, fue Américo quien tomó la palabra, su voz firme y apasionada resonando en el silencio expectante, una voz de autoridad moral. El león no es un trofeo, no es una mercancía para ser exhibida, declaró con convicción inquebrantable. Es un amigo,
un símbolo viviente de que la misericordia existe en la naturaleza, al igual que en nosotros. Si permitimos que otros le hagan daño, deshonramos todo lo que hemos vivido, todo lo que nos ha transformado y nos ha hecho ser quienes somos. Y ahora, querido amigo, es tu turno. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal Grietas EL Corazón para escuchar más relatos de valentía, esperanza y los vínculos extraordinarios entre humanos y animales. Comparte tus pensamientos abajo. ¿Alguna vez has presenciado un acto de bondad que lo cambió todo? Y no te pierdas nuestra próxima historia, donde descubrirás cómo el viaje de un perro perdido reunió a una familia desgarrada por la tragedia. Gracias por ser parte de este camino. Juntos, sigamos difundiendo coraje y compasión. Una historia, un día, un corazón a la vez.